Tatiana, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Se ve todo bien? Sí, estimado. Ok, perfecto. Entonces, arrancamos con nuestra sesión número 5, ¿sí? En nuestra sesión número 5 de nuestro curso Administración Logística y Control de Inventarios, vamos a hablar respecto a las metodologías de control de inventarios y distribución física. ¿Recuerdan los 5 puntos que conversábamos respecto a la gestión de inventarios? Teníamos, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda? La recepción. ¿Qué más? ¿Qué más teníamos? La recepción, el registro, ¿sí? Inventarios, dispensación de pedidos y los dos últimos que los vamos a tocar en esta clase, que es la distribución y el transporte, ¿correcto? Esos son los 5 puntos. Entonces, habiendo hecho un pequeño recordatorio respecto a nuestra a nuestra sesión anterior, damos inicio a esta sesión. Vamos a revisar los tipos de inventarios que tenemos. Recuerdan que la sesión número 3 vimos la definición de algunos tipos de inventario, ¿sí? Sin embargo, no revisamos a detalle y les comenté que lo veíamos más adelante. Pues esta es la clase en el que hacemos esta revisión, ¿sí? Primero, inventario según el periodo fiscal. ¿A qué se refiere? Se refiere a los inventarios según un determinado periodo, ¿correcto? Y tenemos el inventario inicial y el inventario final. El inventario inicial es aquel que se desarrolla, que se realiza al inicio del periodo, ¿sí? Al inicio del periodo. Y antes que se pueda hacer compras, que se adquiera nuevo inventario o que se pueda realizar alguna venta. Este inventario, como su nombre lo dice, es un inventario inicial, ¿sí? Luego tenemos el inventario final. El inventario final se realiza al cierre del ejercicio económico, al final del año, y con este se quiere validar todas las operaciones realizadas y las operaciones mercantiles también realizadas a lo largo de todo un año, ¿sí? Estos son los dos tipos de inventarios según el periodo fiscal y de alguna manera es lo mínimo que deberíamos tener para poder validar nuestras operaciones, ¿sí? Aunque no lo crean, existen compañías que inician años y terminan años sin haber realizado un inventario adecuado respecto a todas las existencias o referencias que puedan tener de dentro de sus almacenes, ¿sí? Bien, luego tenemos el inventario según la periodicidad. El inventario según la periodicidad. ¿Qué inventario es este? Primero tenemos el inventario anual, ¿sí? Primero tenemos el inventario anual, que puede ser el mismo respecto a el periodo fiscal, ¿sí? El inventario anual se realiza una sola vez al año. Como su nombre lo dice, es un inventario anual, es un inventario que se realiza una vez al año, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. El inventario periódico es aquel que se realiza varias veces al año y se efectúa el conteo de todas las existencias en un solo periodo, ¿sí? En un solo periodo. En un mismo periodo se efectúa el conteo total de las existencias. Entonces, el inventario cíclico también nos dice que se efectúa el conteo total de las existencias. La diferencia es que no se hace en el mismo periodo. Es decir, en el inventario periódico, yo
programaré hacer mis inventarios, el conteo de todas mis existencias, lo programaremos, por ejemplo, para cada 3 meses. Voy a hacerlo de forma trimestral, ¿sí? Lo hago de forma trimestral y cada trimestre hago el conteo de todas mis existencias, sean productos que tienen alto movimiento, sean productos que tienen bajo movimiento, lo que lo que se estime, ¿sí? Lo que se estime. ¿Sí? Entonces, el inventario periódico cuenta todas sus referencias de manera trimestral, por ejemplo. En cambio, el inventario cíclico puede fijar diversos periodos de conteo de todas sus existencias. Igual hará el conteo de todas las existencias, pero fijará diversos periodos de conteo. Es decir, por ejemplo, los productos que tengan alto movimiento, ¿sí? Que tengan alta rotación, que tengan un precio elevado, probablemente, se tendrán que inventariar todos los meses, ¿sí? También tendremos productos también tendremos productos que tengan mediano movimiento, mediana rotación, mediano nivel de precios o costos, y estos podrán inventariarse cada 6 meses, cada 3 meses, ¿sí? Cada 3 meses. Y luego tendremos productos que no tengan movimiento, que su precio sea muy bajo y que estos no tengan una importancia relevante dentro de todo el inventario de la compañía. Este podrá inventariarse 2 veces al año o una vez al año. Entonces, igual se hace el conteo de todas las existencias, pero la diferencia es que se hace el conteo de las existencias en diferentes periodos, ¿sí? En diferentes periodos. Luego tenemos el inventario permanente, ¿sí? Tenemos el inventario permanente. El inventario permanente es conocido también como el inventario perpetuo. ¿A qué se refiere el inventario perpetuo? Se refiere a un inventario que se realiza de manera constante, ¿sí? Se va realizando de manera constante, puede ser mensual, puede ser un inventario que no esté programado, un inventario programado, y este hace uso de la tecnología para poder aplicarlo, porque al ser tan constante, los datos que nosotros debemos tener para que este se lleve a cabo deben ser pues calculados de manera muy rápida, de manera inmediata. ¿Sí? Si lo hacemos de una manera manual, probablemente no pueda hacer un inventario permanente porque pararía mis operaciones en constante. Sin embargo, para tener un inventario permanente, lo que nosotros lo que nosotros podemos tener es el apoyo de la tecnología que me permita poder tener los datos de una manera rápida, ¿sí? Bien, luego tenemos el inventario según los tipos de productos. Y el inventario según los tipos de productos, ¿qué sería? Primero, el inventario de materias primas. El inventario de materias primas son todos aquellos conteos que se realizan, todas las existencias que tenemos respecto a los principales componentes de cualquier producto terminado, ¿sí? Las materias primas son los principales componentes de cualquier producto terminado. Luego tenemos el inventario de suministros. Este registra todos los materiales que son empleados en la producción, que probablemente no pueden ser cuantificados de manera exacta. ¿Cuáles podrían ser estos? Por ejemplo, pintura, ¿sí? Algunos tuercas, ¿sí? Ese tipo de, de materiales. Luego tenemos inventarios de productos en procesos de fabricación. ¿A qué se refieren? Se refieren a los productos que han iniciado el proceso de producción, sin embargo, se detienen por alguna razón, ¿sí? Se detienen por alguna razón y esto hace que pueda contabilizarse, ¿sí? Pueda contabilizarse luego cuando se ha detenido en el proceso, ¿no? Se ha detenido la producción, ¿sí? Es importante que nosotros llevemos el control, ¿sí? Es importante que nosotros llevemos el control de este tipo de productos en proceso. ¿Por qué es importante? Porque
Muchas veces, cuando no se lleva control de estos productos en proceso, se terminan duplicando las órdenes de producción y esto hace que luego tengamos producción con órdenes de compra ya atendidas y cerradas e incluso facturadas, ¿sí? Y productos que al final, pues se quedarán ahí esperando que alguien genere una nueva orden de compra para poder ser utilizados, ¿sí? Luego tenemos los inventarios de productos terminados. Estos son los que pasaron el proceso de producción y que han logrado concluir todo el proceso de manera exitosa, ¿sí? Han logrado concluir todo el proceso de manera exitosa y podemos llevar pues podemos llevar a cabo la venta ya de este producto, ¿sí? Pero que ha pasado por todo un proceso de producción. Y el inventario de mercancías son los bienes que nosotros hemos adquirido como producto terminado de otra empresa, ¿sí? Y no le hacemos ninguna variación, ninguna modificación y lo vendemos tal cual lo recibimos, ¿sí? Ahora hago la pregunta, ¿en qué cadena logística se utilizan productos terminados y en qué cadena logística nosotros utilizamos mercancías? Tenemos 3 tipos de cadena logística, ¿sí? ¿En cuál usamos mercancías? En la cadena logística, ¿cuál? De empresas comerciales, correcto, Alondra, correcto, Fidel. ¿Y los productos terminados, en qué tipo de cadena logística los tenemos? Exacto, industriales, Irma, excelente, excelente. Bien, ahora tenemos inventario según su función, ¿sí? Tenemos inventarios según su función. Tenemos inventarios en tránsito, también conocidos como inventarios de ductos. Es cuantificar los productos que están por llegar, ¿sí? O que se encuentran en un proceso previo al que nosotros estamos haciendo el conteo, ¿sí? Se encuentran, por ejemplo, tenemos en almacén 100 unidades, ¿sí? Y me hacen el pedido de 150. Y yo puedo decir, tengo 100 en este momento y en tránsito tengo 200 unidades. No te preocupes, tu orden está cubierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya generé una orden de compra, porque ya coloqué una orden de compra. Entonces, el ya haberla colocado, el ya haberla generado, me ayuda, ¿sí? Me ayuda a que yo pueda sumar esos inventarios, ese stock, a mis existencias, ¿sí? Luego tenemos el inventario de seguridad o el inventario de reserva. Este es el adicional que nosotros tenemos respecto a nuestro cálculo ideal de existencias para nuestra producción. Usualmente este se calcula sumando un lote adicional del inventario que usualmente solemos tener. ¿Para qué? Para dos situaciones, ¿sí? Uno, si nuestro cliente tiene alguna compra que no fue prevista, que no fue planificada. Y dos, si probablemente en nuestra empresa se cometió un error en la parte de producción y se tiene que rehacer el producto, ¿sí? Luego tenemos el inventario de previsión o el inventario estacional, ¿sí? El inventario estacional es el que se genera en ciertas épocas del año, ¿sí? Luego tenemos el inventario de desacoplamiento. Este se utiliza para diferenciar el inventario requerido para dos procesos de fabricación con tasas de producción diferentes. De este modo, vemos que cada proceso funciona de una forma independiente.
y con una cantidad de mercancía determinada. Inventario de existencias. Ahora vamos a conversar respecto a otros tipos de inventarios, ¿sí? Tenemos inventarios de existencias de naturaleza regular o cíclica, que esta registran las referencias necesarias para poder satisfacer la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento. El inventario de existencias obsoletas, muertas o perdidas. Este considera los productos que ya no van a ser utilizados por la compañía por diversos motivos, ¿no? Por deterioro, usualmente por tema de caducidad, ¿sí? Y que no pueden ser vendidas, que no pueden ser comercializadas, simplemente no podemos utilizarlas. Luego tenemos el inventario disponible. El inventario disponible es aquel que nosotros tenemos realmente disponible, cuánto nosotros tenemos disponible para poder, ¿sí? ¿Cuánto tenemos nosotros disponible para poder atender a nuestro cliente? Probablemente en mi almacén tengo 100 unidades y tengo 2 plantas. Una planta me pide 80 unidades y la segunda planta me hace el requerimiento de 50 unidades. Entonces le digo: "No tengo 50 unidades, puedo darte 20 y voy a hacer la compra de la diferencia", ¿no? Que llega en una semana. Entonces me indican: "¿Cómo? Pero yo en tu almacén veo que tienes 100 unidades". Resulta que tengo 100 unidades registradas de manera física, de manera en sistema y física también, pero tengo comprometidas, ¿sí? Pero comprometidas tengo 80 unidades, ¿sí? Comprometidas tengo 80 unidades. Entonces, eso me hace, ¿sí? Em, eso me hace poder confirmar cuánto realmente yo tengo disponible. No realmente lo que tengo disponible, lo que tengo lo que tengo físico es lo que puedo entregar a mis clientes internos. Muchas veces lo que tengo está separado, comprometido para alguna otra operación. Luego tenemos inventarios en línea. ¿Qué son los inventarios en línea? Está compuesto por las referencias que están a punto de entrar en línea de producción, ¿sí? Usualmente este se encuentra ya en la parte de producción. Inventarios en cuarentena. Estos inventarios se realizan cuando entra materia prima, insumos, ¿sí? Lo que nos vayan a entregar, entra a un periodo de análisis previo a que pueda esto ser consumido, ¿sí? A que pueda este ser consumido. El inventario de cuarentena usualmente lo maneja en el área de control de calidad. Y a este inventario nosotros sí tenemos que hacerle cierto seguimiento, especial seguimiento. ¿Por qué le tenemos que hacer especial seguimiento? ¿Por qué? Porque muchas veces ingresa un producto a revisión, ¿sí? Entra a revisión y el área de control de calidad tiene diversas actividades que no necesariamente sabrá priorizar los ingresos de mercadería, ¿no? O probablemente sí podemos manejar esto de una manera adecuada y se le entrega una necesidad, ¿no? Una solicitud de cuándo debe ser esta materia prima, cuándo debe ser revisada, ¿sí? Pero si no fuera, uy, pero si no fuera el caso, nosotros tenemos que hacer especial seguimiento a todas las materias primas, insumos, productos terminados, mercancías que se pueden encontrar en cuarentena, ¿sí? Porque es directamente el área de compras que impacta, ¿no? Al área de almacén, porque puede quedar, recibió el producto, perfecto, compras puede decir, ya lo entregué, yo lo entregué el día 1 de marzo, perfecto. Y cuando producción va a solicitarlo el día 7 de marzo, oye, no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Por qué no lo tienes? Lo que pasa es que llegó el 1 de marzo, pero ingresó a revisión de cuarentena y en cuarentena aún están en revisión, no han logrado realizar. Entonces nosotros tenemos que estar siempre en constante seguimiento, eh, solicitud a que los productos que ingresen al almacén de cuarentena sean estos revisados y validados.
¿sí? Siguiente, inventario físico. Es aquel que se realiza cuando nosotros contamos una a una todas las existencias, todo lo que está dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Bien, y con ello pasamos a nuestra primera ronda de preguntas, respuestas y experiencias. Irma, el inventario cíclico. ¿Dónde lo tenemos? Perdóname, perdóname. Aquí está. Ya, aquí estamos con el inventario cíclico, ¿sí? El inventario cíclico hace el conteo total de las existencias, ¿sí? Pero no lo hace en un solo periodo. Yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajaba hace algún tiempo, que les hablo bastante de esta empresa porque es donde tuve la oportunidad de poder ingresar en constante a los almacenes, ¿sí? En una litográfica, en donde se utilizaban tres insumos de manera puntual, los principales, ¿no? Se utilizaban papel, tinta y barniz, ¿sí? Se hacían impresiones. Aplicábamos un inventario cíclico, ¿sí? La principal materia prima era el papel. El papel tenía un precio muy significativo para el precio del producto terminado, ¿sí? El precio del papel era determinante para el precio. ¿Sí? Entonces, era determinante para el precio. Entonces, em, aplicamos un inventario cíclico a este modelo de negocio con esos tres insumos que les menciono. Alto precio, alto movimiento, materia prima principal e importante. Esa no me puede faltar nunca en la vida. ¿Cuándo la voy a inventariar? Todos los meses. Hacemos inventario todos los meses. Siguiente insumo, el barniz. El precio era mediano, se usaba en todas las producciones de cajas, por ejemplo, ¿sí? Y el conteo se realizaba cada 3 meses, ¿sí? Y luego teníamos las tintas. Las tintas eran de un precio bastante menor, se usaban cantidades muy, muy pequeñas en la producción. El conteo era engorroso porque eran muchas tintas y había que pesarlas y demás, ¿no? Entonces, tener una diferencia de 1 kilo en tintas no era pues algo muy relevante respecto a algo relevante respecto a si tenía una diferencia en papel, porque si no tenía papel, ahí sí paro toda mi producción, ¿no? Paro toda mi producción. Entonces las tintas se inventariaban cada 6 meses. Estoy inventariando el total de mis existencias. Sin embargo, lo hago por distintos periodos, ¿sí? Y estos distintos periodos me permiten manejar mis operaciones de alguna manera con un poco más de holgura, ¿sí? Me permite tener los resultados de todo mi almacén, ¿sí? Pero sin la necesidad de tener una gran parada de nuestra planta probablemente para realizar una producción, ¿sí? Coméntame, Irma, si quedó claro el inventario cíclico. ¿Sí? Excelente. Bien, no tenemos más consultas, entonces pasamos a nuestra presentación. Vamos a conversar respecto a las diferencias que existen entre control de inventarios y gestión de inventarios, ¿sí?
Gestión de inventarios. Primero, control de inventarios. ¿Cuál viene a ser el alcance? El inventario existente en el almacén. ¿Sí? En el manejo de inventarios, el alcance son las materias primas, productos acabados durante todo el ciclo de vida de la producción. En control de inventarios, el objetivo es garantizar que las existencias en el almacén sean suficientes y estén en buen estado. ¿Sí? Y para el manejo de inventarios, el objetivo es tener el inventario correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto y en la cantidad suficiente. ¿Sí? Para el control de inventarios, ¿qué áreas le preocupan? ¿Cuáles son sus áreas de preocupación para el control de inventarios? ¿Qué artículos hay en el inventario? ¿Dónde se encuentran estos artículos en el almacén? ¿Cuál es el estado y la situación de estos artículos? ¿Sí? Y para el manejo de inventarios, ¿cuáles son las áreas de preocupación? Las áreas de preocupación vienen a ser qué artículos se deben pedir, cuántos artículos se necesitan pedir, cuánto debo pedir, cuándo debo pedir estos artículos. Siguiente, para el control de inventario, ¿qué acciones son las que tomamos? Las acciones son recibir, almacenar, transportar el inventario, comprobar que los artículos en stock se encuentren dentro de las fechas adecuadas para su consumo, ¿sí? Para poder evitar cualquier inconveniente, cualquier inconveniente. Para el manejo de inventarios, ¿cuál es el área de preocupación? El área de preocupación viene a ser las acciones. ¿Sí? El área de preocupación, perdón, en las acciones para el manejo de inventarios son las predicciones de la demanda de los clientes a partir de datos anteriores, ¿sí? Reordenación y gestión de los artículos del inventario en la cadena de suministros. Bien, siguiente, metodología de gestión de inventarios. Antes de pasar a nuestras metodologías de gestión de inventarios, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. A ver. Mailar, tenemos un buen aporte. A ver, vamos a ver. En mi trabajo, en cuanto a cuarentena, ingresa a un área llamada laboratorio, donde se realiza la selección correspondiente según canales de venta, farmacias, supermercados y provincias requeridos para el cliente, donde las donaciones encontradas se derivan a donaciones o destrucción según defectos. Ya cuando el laboratorio liquida los productos, el control de calidad del cliente directo revisa y encuentra alguna observación en cuanto mala selección, se realiza una segunda revisión. Ok, esto como producto terminado, ¿verdad, Mylar? Estamos hablando como producto terminado. Sí, ok. Sí, claro. Control de calidad tiene la responsabilidad de revisar la materia prima que entra, ¿sí? Y también los productos terminados que salen, ¿no? Entonces, por ello es que tenemos que estar bien pendientes a que nos den respuestas según las necesidades que podamos tener, ¿sí? Está perfecto. Gracias por compartirnos tu experiencia, Mayla. FMR, la última parte no se escuchó. A ver. La última parte fue cuáles son las acciones tanto del control y el manejo de inventarios. Sí, las acciones del control son, lo que pasa es que repetí áreas de preocupación y creo que les causé confusión, mil disculpas. Las acciones son recibir, almacenar, transportar el inventario, ¿sí? La comprobación de los artículos en stock para comprobar su fecha de caducidad, deterioro, problemas de calidad, etcétera. Y las acciones para el manejo de inventarios son la predicción de la demanda de los clientes a partir de los datos anteriores, la reordenación y gestión de los artículos de inventario en la cadena de suministros. ¿Sí? Bien, pasamos entonces ahora a metodologías de gestión de inventarios. ¿Sí? Pasamos a metodologías de gestión de inventarios. La metodología de gestión de inventarios comprende
¿Qué es lo que comprende? Comprende diversos pasos lógicos que permiten medir los niveles de integración y colaboración con la cadena de suministros, ¿sí? Y que me ayudan a tomar ciertas estrategias para poder claramente mejorar el desempeño de toda la cadena. Bien, ¿qué metodologías entonces tenemos? ¿Qué metodologías de inventarios tenemos? Primero, el análisis ABC. El análisis ABC en el control de inventarios clasifica las existencias en función a la importancia, ¿sí? Precio, volumen de ventas, etcétera. Estos criterios son los que nos determinan cómo es que nosotros vamos a poder eh, controlar nuestro inventario, ¿sí? Y usualmente las características que se utilizan para las diversas clases, que viene de acuerdo al nombre de esta misma metodología, ABC, ¿sí? La clase A son artículos caros, de alta gama, con controles estrictos e inventarios reducidos, ¿sí? Los productos B son artículos de precio medio, de prioridad media, con un volumen de ventas y unas existencias medias. Y la clase C son artículos de bajo valor y bajo coste con grandes ventas, enormes inventarios. ¿Sí? Es muy similar a cuál. ¿Qué tipo de inventarios utilizará la metodología ABC? ¿Qué tipo de inventario se utiliza? A ver, preguntamos. Está súper sencilla porque la acabamos de revisar, ¿no? ¿Qué tipo de inventario realiza la metodología ABC? No, no, Irma. Los cataloga. ¿Qué tipo de inventarios realiza? ¿Cuál es? De los que hemos revisado, Fidel, el inventario que hemos conversado respecto a que tienen una catalogación. Los dividen y hacen el conteo total, pero respecto a una división. Correcto, así es, Mayla. Ahora, la metodología LIFO y FIFO, ¿sí? Primero, el LIFO. Con el método LIFO, el almacén distribuye primero el lote más reciente de artículos, a los clientes y así evita que los productos se estropeen al llegar al mercado. Conocido también como el método WEBS, ¿sí? Últimas entradas, primeras salidas, ¿sí? Lo último que entra es lo primero que voy dispensando, sin, eh, sin probablemente preocupación que lo que queda pueda malograrse, ¿sí? Luego tenemos el método FIFO, ¿sí? El método FIFO. ¿Cuáles son estas? El almacén da prioridad a lo primero que ingresó, es decir, ¿sí? Es decir, lo primero que ingresó, lo primero que llegó es lo primero que voy a dispensar. Este tipo de metodologías, ¿dónde se utiliza? Se utiliza sobre todo en productos que tienen fecha de caducidad, en productos perecederos, ¿sí? En productos perecederos, en productos que pasado un periodo de tiempo pierden las características para lo que fue creado, se pueden ver alteradas y al final pueden ser parte de un stock muerto, ¿no es cierto? Ahí se utiliza el método
Luego tenemos el seguimiento de lotes, ¿sí? El seguimiento de lotes es también una buena manera de organizar los artículos de stock en un almacén, ¿sí? En este método se agrupan las mercancías de la misma fecha de producción y los mismos materiales. Entonces nos va a ayudar a poder hacer una buena trazabilidad. Vamos a poder saber de dónde proceden los artículos, hacia dónde se dirigen las mercancías, ¿sí? Cuándo pueden caducar los artículos. Es importante que nosotros podamos conocer si hubo algún inconveniente respecto a una producción y vemos que se repite la misma situación y ya hemos tenido una situación similar, nos permite, nos permite ver la solución de una manera mucho más rápida, ¿sí? Stock de seguridad. El stock de seguridad también es una metodología de control de inventarios. También es una metodología. La vamos revisando como 3 veces, me parece, ¿sí? Esta me permite tener el control respecto a lo mínimo que yo necesito tener para producir y un adicional por si surgen las dos situaciones que ya hemos conversado. ¿Cuáles son esas dos situaciones por las que nosotros tenemos ese stock de seguridad? ¿Sí? ¿Cuáles son las dos situaciones? La acabamos de revisar, ¿ah? ¿Por qué situaciones tenemos un stock de seguridad? Creo que no estamos atentos, ¿ah? ¿Por qué manejamos stock de seguridad? ¿Cuáles son las dos situaciones? A ver. Si tenemos una venta adicional que no estaba programada, si nuestro cliente nos hace una compra que no estaba programada, ¿no? O si se comete un error en nuestra producción y tenemos la posibilidad con ello de poder, ¿sí? De poder realizar nuevamente la producción. Bien, luego tenemos el método EOQ. Este método de control de inventarios es muy eficaz, ¿sí? Se trata de buscar el equilibrio entre lo que nosotros estemos buscando como objetivo, ¿sí? Se utiliza cuando la empresa tiene una demanda y una frecuencia de uso de inventarios constantes en el tiempo. El principal objetivo de este es reducir los costos de inventarios, siguiendo un principio muy simple, hallar el punto en que los costos de pedir un producto y los costos de mantenerlo en el inventario sean iguales, ¿sí? Entonces, este ha tenido varias diferentes variaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el EOQ con descuentos de cantidad, que considera la disminución del costo de compra de un artículo cuando se adquiere en grandes cantidades, aplicando economías de escala. Luego, el EOQ con faltantes planeados,
¿sí? Por otra parte, tiene en cuenta que la demanda no será satisfecha durante un tiempo, generando algunos faltantes. ¿Sí? Ahora vamos a revisar un pequeño caso práctico respecto a la metodología FIFO. ¿Sí? Respecto a la metodología FIFO. Tenemos que calcular el valor del almacén para el día 17, ¿sí? De febrero del año 2024. ¿Qué nos dicen en los datos? ¿Sí? El 1 de enero recibo el almacén con existencias iniciales de 300 unidades a un precio, a un costo de 20 soles. El 18 de enero se realizan compras de existencias de 200 unidades a 25 soles. El 25 de enero se realiza una venta de 350 unidades a 40 soles. El 5 de febrero una compra de existencias de 450 unidades a 30 soles. Y el 17 de febrero una venta de 100 unidades a 45 soles. Dato número uno. Los precios de venta a mí me interesan para saber el valor del almacén. No. A mí me interesan los costos, me interesa el precio de compra. Es ya similar a la que tenemos aquí. Es muy similar a un CARDEX, en la que registramos la fecha de los movimientos, el concepto, ¿sí? Y lo dividimos por entradas, salidas y lo que me quede en el almacén. En mis entradas consideraré lo que ingresa, la cantidad, cuál es el precio y cuál es el total, es decir, la multiplicación entre la cantidad por la cantidad y el precio. Y de la misma manera trabajaré las salidas considerando cantidad y precio y el total. Y en el almacén se encontrará también registrada la cantidad, el precio y el total. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la solución. Aquí tenemos la solución. Me dice que recibo existencias iniciales de 300 unidades. Las registro en mi columna de almacenes, ¿sí? Porque estoy recibiendo esa mercadería. Luego hacemos la compra de existencias, ¿sí? Cantidad 200 unidades a 25 soles. ¿Qué hago? ¿Lo sumo? ¿Lo promedio? No, las registro de manera separada. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que dispensar, porque estoy aplicando el método FIFO, ¿correcto? Que quiere decir lo primero que está entrando es lo primero que debe salir. Cuando yo tenga que dispensar, voy a tener que tomar del lote más antiguo, del primer lote, ¿sí? Luego, realizo la compra de existencias, o realizo la compra y los registro. Primero los 300 iniciales y luego la compra de 200, ¿sí? Luego realizo la venta de 350 unidades. Ah, pero para vender esas 350 unidades, ¿qué hago? Primero saco de las 300 que tenía de mis existencias iniciales, ¿sí? Hago una salida y las 50 recién hago de las 200 unidades que compré el 18 de enero, ¿sí? ¿Y cómo lo registro? 300, 0, y 200 menos 50, tengo mis 150, ¿sí? Luego me dice que realizamos la compra de 450 unidades y lo registro de la misma manera. Primero, ahora, las 150 unidades que quedaron, ¿sí? Y luego vienen las 450 unidades. Todo esto está registrado de manera separada. Oye, pero me piden ayer el valor del almacén, ¿debería promediar? No, tranquilos, ¿sí? No, luego me dice que hago la venta de existencias de 100 unidades. Ok, entonces tomo ¿de dónde? Tomo de los 150 que me quedaron de mi compra del 18 de enero. ¿Sí? Ahí resto las 100 unidades, me quedo con 50 y bueno, las 450 que compré de existencias. Ah, podría decirse, oye, esto estás generando un sobrestock porque mira, me han quedado esta última compra ni se vendió. Oye, hubo una venta aquí de 350. Es muy probable que exista una venta de 350 y acá tengo ya el stock necesario para atender ese requerimiento. ¿Sí? Entonces, el caso nos pide calcular el valor del almacén. ¿Cómo lo calculo? Sumando los totales. No hago un promedio, sumo los totales. 13.500 más 1.250, 14.750. Ese es el valor de nuestro almacén según la metodología FIFO. ¿Sí?
Bien, señores, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Miss, una pregunta nos dice. Yo solo conozco dos tipos de lectura de lotes, que es el juliano y el gregoriano. ¿Existe otro tipo de lectura de lotes? Em, no, o sea, esos dos son los más, son los usuales, son los que más se manejan. Sí, tendríamos que ahondar un poquito más sobre el tema de lotes. Podríamos revisarlo antes de iniciar la siguiente sesión. Ujú. Bien. Si no tenemos preguntas respecto a lo que acabamos de revisar, pasamos a nuestro siguiente tema, que es distribución y transporte. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a revisar. Vamos a revisar la gestión de transporte. ¿Qué es la gestión de transporte? La gestión de transporte permite llevar a cabo procesos logísticos de forma eficaz y rápida, ¿sí? Que nos ayudan a poder llegar a nuestro cliente final de una manera adecuada, cumpliendo las expectativas de oportunidad, es decir, a tiempo y de calidad, de entregarle el producto correcto, ¿sí? Y oportuna según su requerimiento. El transporte aplica también aplica a los movimientos que se hacen de manera interna, ¿sí? Modalidades de transporte. Vamos a conversar sobre modalidades de transporte. ¿Qué modalidades de transporte tenemos? Primero, el transporte terrestre, ¿sí? El transporte terrestre es uno de los más comunes. Este es muy fácil de poder contactarlo, ¿sí? Y tiene algunas ventajas. Es muy versátil, muy accesible. La documentación cuando trabajamos con transporte terrestre es bastante sencilla. Y también tiene algunas desventajas. ¿Cuáles vienen a ser estas? Que no son aptos para grandes recorridos, para grandes distancias, ¿sí? Y se ve afectado cuando existen congestiones de tráfico, por ejemplo, o se ve afectado cuando se tienen algunos problemas sociales, como el tema de las paralizaciones que tuvimos el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvimos las carreteras cerradas y todo ello, ¿sí? Ahí se ve afectado. Luego tenemos el transporte marítimo. El transporte marítimo se efectúa por buques de navegación entre el lugar de carga y el lugar de descarga, ¿sí? Es el medio de transporte de mercancía más antiguo y por tanto tiene usos y reglamentaciones diferentes.
ya están estandarizadas, ¿sí? Por medio del lenguaje internacional llamado Incoterms. Existen dos tipos de servicios en esta modalidad. ¿Sí? Existen dos tipos de servicios. Uno, el servicio no regular y otro, el servicio regular. ¿Sí? El no regular, los buques no operan dentro de un itinerario fijo. Las condiciones de navegación son negociables entre las partes. ¿Sí? En el no regular, nosotros podemos llamar a nuestro proveedor, ¿sí? Y coordinar de dónde va a salir el buque, cuál va a ser su recorrido, etcétera, etcétera, porque nosotros estamos tomándolo, ¿sí? Y en el servicio regular ya existe puntos de partida, ya existe horarios de salida, todo ya se encuentra fijo, establecido y podemos nosotros, ¿sí? Podemos nosotros tomar las condiciones y tarifas que ya se encuentren determinadas en el mercado. Ese también tiene algunas ventajas, como por ejemplo que se puede llevar una capacidad alta de carga, tiene fletes bajos, tiene alta flexibilidad de cargas voluminosas y pesadas, y está regulado por de maneras internacionales que facilitan la comunicación entre los países, ¿sí? Y también tiene algunas desventajas. El tema de la accesibilidad, por ejemplo, solo a puertos, ¿no? Accesibilidad solo a puertos. Tiene un seguro más costoso, tiene la necesidad de embalaje, tiene que ser más resistente debido a las manipulaciones que se van a realizar en los buques, ¿sí? No van a ser tratados con mucho cuidado, ¿sí? Luego tenemos el transporte aéreo. El transporte aéreo se realiza utilizando las bodegas de los aviones o utilizando aviones de carga, ¿sí? Este tiene la principal ventaja de este es la velocidad definitivamente, la, lo rápido que puede llegar si nosotros enviamos vía aérea, ¿sí? La cobertura del mercado, debido a que tenemos mucho más aeropuertos que puertos, por ejemplo, ¿sí? La reducción de costos en embalaje y la documentación y el seguro es un tema muy fácil y menos costoso para poder aplicar. Luego tenemos algunas desventajas. ¿Cuáles serían? La principal, la capacidad. Y segundo, que existen algunas restricciones para ciertos productos que podamos circular. Luego tenemos el transporte multimodal, ¿sí? El transporte multimodal es aquel que utiliza dos modalidades de transporte, dos o más. ¿Qué ejemplo tenemos de este? Por ejemplo, realizamos una importación y nos encontramos en provincia y llega toda la mercadería al puerto del Callao. Del puerto tiene que ir a provincia, pero resulta que vamos a enviarlo vía terrestre, una parte, y otra parte vía aérea. Entonces estoy utilizando tres tipos de transporte, ¿sí? A ese se le conoce como transporte multimodal. Decisiones básicas de transporte. Si nosotros tomamos el transporte de una empresa tercera, tenemos que considerar la rapidez, la fiabilidad y la seguridad. Si nosotros tenemos nuestra propia flota de transportes, tenemos que considerar la programación y diseño de rutas, la elección del vehículo adecuado y cómo vamos a consolidar los envíos que realicemos. ¿Qué ventajas tiene que nosotros gestionemos nuestro transporte? Nos permite ahorrar recursos y ahorrar costes, ¿sí? Nos da mayor seguridad.
nos da una mejor calidad en el servicio prestado, una mejor capacidad de respuesta ante imprevistos y nos da mayor productividad. ¿Sí? Luego tenemos la planificación de rutas. La planificación de rutas se tiene que realizar cuando aplicamos una buena gestión de transporte, ¿sí? Es la que nos ayuda a determinar qué rutas son cortas, largas y según estas poder disminuir y aminorar nuestros costos, ¿sí? Si nosotros tenemos una flota propia, definitivamente vamos a tener un margen de error probablemente más alto. ¿Por qué? Porque no tenemos la probabilidad, la posibilidad de repartir el costo de nuestro transporte en más unidades, ¿sí? De carga. El mantenimiento preventivo, si tenemos nuestra propia flota, es indispensable, importantísimo. Tener disponibilidad de recursos internos, ¿sí? Calcular la carga, trazar rutas de distribución y analizar los indicadores climáticos y de tráfico. Bien, esta diapositiva es importante que la podamos mirar un momento, ¿sí? Para ver cuál tiene el mayor peso respecto a los costos logísticos, ¿sí? ¿Cuál tiene el mayor peso? Bien, ya vimos nuestra diapositiva, ¿sí? Bien, vimos nuestras diapositivas, ¿verdad? En nuestra diapositiva lograron ver cuál es el que tiene mayor porcentaje respecto a los costos logísticos. ¿Cuál es? Me gustaría que conversemos un poquito al respecto. Transporte y distribución. Correcto, transporte y distribución, ¿sí? Y estoy segura que no lo esperábamos. Usualmente se espera que sea compras, ¿no? Sin embargo, no es así. El transporte y distribución viene a ser lo más caro y muchas veces lo menos analizado, ¿sí? Muchas veces es lo que menos analizamos, lo que menos evaluamos. Analizamos la compra, la materia prima, etcétera. Ya listo, ya está mi producto terminado, a eso le sumo un margen y lo vendo. Oye, ¿y el transporte? Muchas veces no lo calculan, no se suma, no se ve, ¿sí? Y es altamente importante que nosotros podamos, sí, es altamente importante que nosotros podamos saber que dentro de los costos logísticos, el transporte es altamente significativo, ¿sí? Esa diapositiva me gusta mucho mostrar porque muchas veces pensamos que el mayor es el procesamiento de la compra y gestión de proveedores. Es uno de los mayores, eso es cierto. Sin embargo, no es el mayor, ¿sí? Naturaleza de la carga, ¿sí? Vamos a vamos a revisar algunas definiciones respecto a la naturaleza de la carga. ¿Qué tipos de cargas tenemos? Tenemos carga
perecedera, ¿sí? Carga perecedera, ¿cuáles son los productos que, de acuerdo a sus características, necesitan condiciones especiales para ser transportadas? ¿Por qué? Porque si no se manejan esas condiciones, estos productos podrían verse afectados y podrían malograrse, ¿sí? Luego tenemos la carga frágil, que por su naturaleza necesitamos realizar una inversión mayor, adicional, respecto a embalajes, ¿sí? Respecto a embalajes. Luego tenemos carga peligrosa. La carga peligrosa son productos que poseen características que pueden dañar no solo a la persona que lo transporta, sino a los otros transportes que puedan estar cercanos e incluso causar daños al medio ambiente. ¿Sí? Tenemos que ser muy, muy minuciosos de cómo transportamos estas cargas. Usualmente para transportar cargas peligrosas se necesitan permisos especiales. Luego tenemos la carga sobredimensionada. ¿Qué es la carga sobredimensionada? Es esa carga de dimensiones bastante grandes. Por ejemplo, hemos visto seguramente en carretera muchas veces el carga ancha, ¿no? Va una camioneta adelante que dice carga ancha y atrás viene alguna maquinaria grande, ¿sí? Ahora, muchas veces, sí, muchas veces se piensa que si tercerizo, yo no lo puedo gestionar, no lo estoy gestionando. Entonces, como yo no lo gestiono, no puedo aplicar una gestión de transporte porque yo no tengo mi propia flota. No necesitas tener tu propia flota, no necesitas tener tu propia flota. Tú tienes que, tú tienes que tener eh, una buena gestión, tengas tu propia flota o la tercerices. Entonces, aplicar outsourcing para nuestra gestión de transporte no es malo, es bueno y tiene ciertas ventajas. ¿Qué ventajas son estas? Primero, que estamos trabajando con especialistas del negocio. Ya conocen el negocio. Por ende, sus procesos van a ser mucho más eficientes que si lo manejáramos nosotros directamente. ¿Sí? Siguiente, disminución de costos de reclutamiento y selección. Usualmente este tipo de rubro tiene alta rotación de personal. Entonces nos vamos a olvidar de ese costo de reclutamiento y selección. ¿Sí? Luego, uso eficiente del espacio. Uso eficiente del espacio. Mientras más clientes tenemos, es más probable que podamos utilizar el espacio de una manera adecuada. ¿Sí? Pero también tiene algunas desventajas aplicar outsourcing. ¿Qué desventajas puede tener? ¿Sí? Tiene alta rotación de personal. Oye, pero esa era una ventaja hace un momento. Lo que pasa es que si el personal que ya trabajaba en esta empresa se va y nosotros tenemos la confianza porque ya conoce nuestros productos, ya tiene claro cómo se debe encargar, es más, dónde se debe entregar, ¿sí? Entonces, de alguna manera nos afecta un poco la operación. Pero eso se puede aminorar con una capacitación, una plantilla informativa o algo así, ¿sí? Cartilla informativa. Luego, la otra desventaja, y esta sí es un poco, es en verdad la principal, ¿sí? Que compartimos con el transporte que tercerizamos, compartimos información confidencial de clientes, rutas, precios, todo, ¿no? Entonces, por ahí nos puede salir una competencia, un competidor. Pero, ¿esto cómo podríamos aminorarlo? Con la firma de un contrato de confidencialidad. Bien, vamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas.
Bien, no tenemos consultas, pasamos a nuestro siguiente tema, que es distribución, ¿sí? La distribución pertenece a la logística de salida, pertenece a la parte final y es el movimiento y control físico de los materiales, productos terminados, mercancías, etcétera, hacia los almacenes que vayan a utilizarlos o a los, o a los, o a los, a los clientes que les vamos a entregar, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de la distribución? ¿Cuáles son las funciones de la distribución? Primero, transportar, ¿sí? Transportar, es decir, el movimiento de la mercadería, ¿sí? Fraccionar las actividades de poder dividir nuestros productos, nuestros productos para entregar a nuestros clientes, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces tenemos un cliente que hizo una compra bastante grande y que me llena todo el camión y es la única ruta a la que tendría que ir. Ok, probablemente en ese caso sí me conviene hacer una coordinación preliminar para entregar una parte y poder cumplir con todos los clientes y gestionar mejor mi distribución. Entonces, ese es el fraccionar. Almacenar. ¿Sí? Es asegurar que los productos que me están entregando estén debidamente custodiados, cuidados, de acuerdo a cómo es que se necesita. Informar, ¿sí? Informar. Informar permite el conocimiento de las necesidades del mercado para actualizar y mejorar las estrategias de mercado y logística interna. Desde la red de distribución. La disponibilidad y variedad de los productos, tipos de formas de entrega, costos del envío, pruebas de productos, seguimientos de pedidos, experiencia de compra, políticas de devoluciones y considerar qué tipos de productos tenemos, si tienen algunas condiciones especiales para el momento de la distribución. ¿Sí? Canales de distribución. Tenemos dos canales, los mayoristas y los detallistas. ¿Cuáles son los mayoristas? Son los que compran los productos para posteriormente venderlos a los detallistas, ¿sí? Pero dentro de los mayoristas tenemos tres tipos. Uno, que son propiedades del fabricante, es decir, el mismo fabricante tiene un mayorista que será quien le ayude a hacer llegar el producto hacia los detallistas. Y este fabricante asume la responsabilidad de los reclamos o inconvenientes que pueda haber con este tipo, con estos productos, ¿sí? Luego tenemos los mayoristas independientes. Los mayoristas independientes son los mayoristas que se encargan de distribuir a los detallistas, pero que estos no tienen ninguna relación salvo comercial con el fabricante. Y es decir, que todos los inconvenientes que puedan encontrarse con el producto adquirido, ¿sí? Serán netamente responsabilidad del mayorista. Luego tenemos el mayorista propiedad del detallista, ¿sí? Esta empresa es la que es mayorista, tiene una fuerte adquisición a los fabricantes y este mayorista también tiene sus detallistas para llegar de manera directa al consumidor final. Luego tenemos los detallistas, ¿sí? El comerciante detallista compra a los mayoristas y lo coloca en los lugares que están cercanos a el cliente final para poder adquirirlo directamente. Por ejemplo,
las bodegas, los autoservicios, etcétera. ¿Sí? Bien, ahora vamos a conversar respecto a los modelos de distribución. Modelos de distribución. Primero, ubicación geográfica, ¿sí? Indica las distancias que deben recorrer los productos en el transporte. Luego, tamaño del mercado que se quiere abastecer. Muestra el número de almacenes que necesitan los productos. Requerimientos técnicos de los productos. Alguna recomendación especial para el manejo del transporte y almacenamiento de productos. Niveles de servicio, la rapidez con la que se quiere abastecer y lo que se quiere transmitir a través del servicio, ¿sí? Medios de transporte requeridos. Indica el tipo de transporte requerido para entregar los productos a los clientes o consumidores. ¿Y qué tipos de modelos de distribución tenemos? ¿Qué tipos de modelos de distribución tenemos? Primero, el modelo descentralizado, ¿sí? Es el modelo de distribución más usual entre los sectores industriales y al terminar la fase de fabricación, los productos son distribuidos a través de un almacén regulador a diferentes delegaciones. Vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Tengo mi almacén, tengo mi fábrica, ¿sí? Construyo mis almacenes, construyo estos centros de distribución directa a los clientes. Es una línea de construcción muy estructurado, ¿sí? Luego tenemos el modelo centralizado. En este se elimina todo el tema de construcciones y de tanta estructura física que ayuda a agilizar de cómo llegamos hacia los clientes, ¿sí? ¿Cómo lo manejamos? Tenemos la fábrica, una buena planificación de rutas y los distintos camiones, transportes que vamos a utilizar pueden hacer recorridos directo a un solo cliente o uno solo puede ir a 3 clientes, ¿sí? A 3 clientes. Distribución cross-docking. Esta cross-docking es la que reemplaza las delegaciones, ¿sí? A ver, es la que reemplaza las delegaciones. Vamos a me van a permitir un segundo que quiero quiero mostrarles una imagen, unas imágenes aquí. Espérenme un momento. Bien, a ver, les comparto nuevamente la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla, correcto? Sí, estimada docente. Ok, perfecto. Perfecto, a ver.
A ver, vamos por acá. Bien, vamos a verlo acá, ¿sí? Ese es el modelo descentralizado. Tengo mi fábrica, construyo mi almacén, construyo las delegaciones y llego a los clientes. Este es el centralizado. Tengo mi fábrica, elimino las construcciones, realizo una buena planificación, tengo mis diferentes transportes que pueden llegar a uno o a más clientes, ¿sí? Este es el cross-docking. Tengo mi fábrica, mi almacén y en un solo camión. Ojo, este camión no cumple la función de almacén. No es que el camión sea mi almacén. En un solo camión, de una manera muy rápida, de acuerdo a una planificación muy adecuada, es que llego a mis distintos clientes, ¿sí? Por ejemplo, este es un modelo bien interesante. Por ejemplo, realizo una importación para 5 empresas. Recibo toda la importación y ese mismo día reparto a las 5 empresas. Pam, 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 listo. ¿Qué apliqué? Cross-docking, ¿sí? Luego tenemos la plataforma de consolidación. Es que es mejor que lo veamos acá en la gráfica y acá el concepto ya en la presentación lo van a tener. Consolidación, ¿qué es? Cuando mi empresa no es tan grande como para poder hacer, como para poder tener toda la capacidad de manejar mi propia distribución. Entonces, 3 fábricas, 4 fábricas, 5 fábricas, el número que sea de fábricas, se unen, ¿sí? Se unen para llenar todo en un centro de consolidación, que es donde va a llegar para los distintos clientes. Cada fábrica tiene su almacén, ¿sí? Y cada almacén entrega a ese centro de consolidación. Esa es la plataforma de consolidación respecto al modelo de distribución, ¿sí? Bien. Ahora nos vamos. Uy, mandé una carita triste, creo. Ahora nos vamos respecto a el diseño para llegar al cliente. ¿Qué es el diseño para llegar al cliente? El diseño para llegar al cliente es la vía directa para llegar de una manera eficiente para ambas partes. ¿Sí? Bien, señores, vamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Irma, Buenas noches, disculpe, Miss, una preguntita. Por ejemplo, si quiero crear un diseño al cliente, pero puedo utilizar, digamos, inteligencia artificial o no. perdóname, no te escuché bien. ¿Quieres, Si por ejemplo quisiera llegar por ejemplo, si quisiera crear diseño al cliente, ¿puedo utilizar inteligencia artificial o no? Pues sí, sí puedes, pero es un tanto más de estrategia. Pero sí, sí, sí te puede apoyar la inteligencia artificial. Ahora está pues, en todas, ¿no? En todas nuestras operaciones y nos ayuda a minorar tiempos. Revisando bien cuáles son tus datos para poder definir bien tu estrategia y saber qué modelo de distribución vas a utilizar. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Irma.
Muchas gracias, Irma, gracias. Bien, señores, no tenemos preguntas. Nos vemos el día sábado para nuestra última sesión. Muchísimas gracias. Los dejo con nuestra coordinadora que tiene indicaciones importantes que brindarnos. Muchas gracias.